Hola espectador, espero que tenga un buen día. Soy Daniel Tizapancilón, estudiante de tercer semestre de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación, perteneciente al Grupo C del Centro Universitario Iberoamericano, con número de lista 16. Vamos a hablar de un resumen general de nutrición. En este caso, antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño retroalimentación de conceptos un poco básicos que nos van a servir a futuro porque lo vamos a ver durante toda esta exposición. La nutrición. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es la rama de la ciencia que estudia los alimentos, de cómo van a influir en el cuerpo y en nuestra salud. Eh, También estudia cómo lo consumimos, cómo lo digerimos, cómo lo procesamos y cómo lo utilizamos. Ahora, ¿qué son los alimentos? Los alimentos son toda aquella sustancia sólida y semisólida que van a aportar al organismo nutrimientos esenciales para las actividades cotidianas del día. Y ya por último, una alimentación correcta. Una alimentación correcta es aquella que vamos a adquirir al final de esta materia, al final de este curso y esta materia. Y recordemos que no es comer solo frutas y verduras, sino aprender a comer en nuestras raciones, en nuestros tiempos, combinar nuestros alimentos si vamos a comer a lo mejor comida no tan saludable, también es permitido, pero combinando bien es, las calorías que necesitamos, las proteínas y los lípidos que necesitamos. Esa es una alimentación correcta, no es restringirnos, no es matarnos de hambre, tampoco es comer en exceso, es comer las raciones que necesita el cuerpo para nuestras actividades cotidianas. Los nutrientes que nos vamos a enfocar se dividen en orgánicos y en inorgánicos. Los orgánicos son hidratos de carbono, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas. Y los inorgánicos, llámese agua o minerales. Hoy nos vamos a enfocar en los orgánicos. Carbohidratos. ¿Qué son? Los hidratos de carbono o carbohidratos son una fuente principal de combustible para nuestro cuerpo, particularmente para el funcionamiento neurológico y el ejercicio físico. El término carbohidrato significa hidrato de carbono. Sabes que el agua o el H2O está compuesto por hidrógeno y oxígeno, y que cuando se dice que algo está hidratado es que contiene agua. Así, la forma química de los hidratos de carbono, o CHC, indica que sus átomos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los hay simples, como los monosacáridos o los disacáridos. En la rama de los monosacáridos se encuentra la glucosa, la fructosa y la galactosa. En los disacáridos se encuentra la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Aparte de los simples, también están los hidratos de carbono complejos, como los oligosacáridos, los monosacáridos, esta quinosa y rafinosa. O pueden ser polisacáridos, como el glucógeno, el almidón y la fibra. En los monosacáridos, por ejemplo, la glucosa, esa es el azúcar más abundante en nuestra dieta y buena fuente de energía para el cuerpo. La fructosa es el azúcar natural más dulce y se encuentra en la fruta o en el sirope de maíz con alto contenido de fructosa. La galactosa no se encuentra en los alimentos, pero se une a la glucosa para formar lactosa. Los monosacáridos. Sabemos que al unir galactosa con glucosa en una hidrolización, donde va a salir el agua, se va a formar una lactosa, o también llamada azúcar de la leche. Una glucosa más una glucosa va a formar un disacárido de maltosa, donde las moléculas de maltosa se unen al alimento para formar el almidón. Glucosa más fructosa va a formar una sacarosa, que se encuentra en la caña de azúcar, en la remolacha de azúcar o en la miel. Los polisacáridos, como el almidón, es un tipo de glucosa almacenada en las plantas, se encuentra en los cereales, las legumbres y los tubérculos. El glucógeno
Está acumulado por los animales en el hígado y en los músculos. Y la fibra, que forma la estructura base de las hojas, tallos y plantas. Ahora, para este punto vamos a hablar de los hidratos de carbono o carbohidratos complejos. Los oligosacáridos, como la refinosa, también llamada militosa, está compuesta por galactosa, glucosa y fructosa. Se encuentra comúnmente en los frijoles, en la col, los brócolis y en otras verduras y cereales. Y la estequiosa está compuesta por dos moléculas de galactosa, una de glucosa y otra de fructosa, y se encuentra en los tubérculos de la alcachofa china, las judías de soya y muchas otras judías y legumbres. La fibra. Esta se divide en fibra alimenticia, que es la parte de hidrato de carbono de las plantas no digeribles, que forman la estructura base de las hojas, tallos y semillas. La fibra funcional es forma no digerible de hidrato de carbono que se extrae de las plantas o se fabrica en el laboratorio y tiene conocido beneficios para la salud. La fibra completa es la suma de la fibra alimenticia y la funcional. El glucógeno es un polisacárido de almacenamiento energético en los animales. Es la forma en que los animales almacenan glucosa. La fibra soluble. Son características de la fibra soluble. Por ejemplo, es soluble en agua viscosa. Es fermentable fácilmente de digerir por las bacterias del colon. Se encuentra en frutas y judías. Disminuye el nivel de colesterol y glucosa en sangre y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Esas son características de la fibra soluble. Por ejemplo, la pectina, que tiene cadenas de ácido galacturónico y otros monosacáridos. Se encuentra en el recubrimiento de la célula y los tejidos intracelulares de muchas frutas y bayas. Puede aparecer aislada y se emplea en alimentos que contienen espesantes como mermeladas y yogures. La goma, que tiene galactosa, ácido glucónico y otros monosacáridos. Se trata de un grupo diverso de polisacáridos viscosos. Normalmente se aíslan a partir de la semilla y se usan como especiantes o glutanantes y estabilizantes. La goma guar o la goma carábica se utilizan comúnmente como aditivos. Los mucílagos son similares a las gomas y contienen galactosa, manosa y otros monosacáridos. Dos ejemplos son el psyllium, es la cáscara de la semilla de psyllium, que también se conoce como semilla de plantago o pulga, y la carragenina procede de las algas. Los mucílagos se usan como estabilizantes. Por otro lado, en la fibra insoluble, no se disuelve en agua, las bacterias del colon no pueden fermentarlas, la estimulación de las manifestinas, la estimulación de los movimientos intestinales, el alivio del estreñimiento y la reducción del riesgo de diverticulosis. La fibra insoluble se puede encontrar en el plátano, la avena y trigo. Las ligninas son fibras no carbonatadas que se encuentran en la parte leñosa de las coberturas de las células vegetales. Están presentes en las zanahorias y en las semillas de fruta y bayas. También se pueden encontrar en salvados y otros cereales enteros, llámese cáscara externa, trigo, avena o centeno. La celulosa es el principal componente estructural del recubrimiento o de las células vegetales. La célula es la cadena de glucosa similar a la amilosa, pero diferente a ella, pues la celulosa contiene enlaces de tipo beta y es indigestible para los humanos. Se encuentra en los cereales enteros, verdura y legumbres. La henicelulosa contiene glucosa, manosa, ácido galacturónico y otros monosacáridos.
Se encuentra en la capa externa celular de las plantas, en el recubrimiento de la celulosa. Es el componente primario de la fibra de los cereales que encuentra en los cereales enteros y en las verduras, aunque la mayoría de las veces no es soluble. Ahora hablaremos de los lípidos. Los lípidos son un grupo diverso de sustancias orgánicas insolubles en agua. Los lípidos incluyen los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroles. En el cuerpo, los lípidos se almacenan en el tejido adiposo, que aísla y protege los órganos. Están combinados con fósforo en las membranas celulares y se encuentran como esteroides en las sales biliares, las hormonas sexuales y otras sustancias. En los alimentos, los lípidos se encuentran en forma de aceite y de grasas. Por otro lado, los triglicéridos es una molécula que consta de tres ácidos grasos unidos a un glicerol de tres carbonos, por eso se su nombre de tri. Los ácidos grasos son cadenas largas de átomos de carbono unidas entre sí y unidas a átomos de hidrógeno. Son ácidos porque contienen un grupo ácido en uno de los extremos de la cadena. El glicerol es una cadena principal de una molécula de triglicérido. Es un alcohol compuesto por tres átomos de carbono. Un ácido graso se une a cada uno de los tres carbonos para formar un triglicérido. Ahora, ya que sabemos todo esto, vamos a proceder a hablar de la clasificación. En este caso vamos a hablar de la clasificación por extensión de onda o longitud de onda, en donde los ácidos grasos unidos a la cadena principal de glicerol pueden variar en el número de carbonos que contiene. En este caso son tres tipos de cadena. Las de cadena corta, los ácidos grasos de cadena corta tienen menos de 6 átomos. Los ácidos grasos de cadena mediana tienen entre 6 a 12 carbonos. Y los ácidos grasos de cadena larga tienen de 14 átomos en adelante. El otro tipo de clasificación es por saturación, en donde los triglicéridos van a valer según el tipo de enlace que tengan los ácidos grasos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si el ácido graso no tiene átomos de carbono unidos por un doble enlace en algún punto de la cadena, este se va a llamar ácido graso saturado o conocido como SFA. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque cada átomo de carbono está unido a un hidrógeno. Está saturado de hidrógeno. Es decir, esto, que cada átomo tiene el máximo número de hidrógeno permitido a su alrededor. Está completamente a full. Un ejemplo ahora. Algunos alimentos con alto contenido de SFA, ácido graso saturado, son el aceite de coco, el aceite de palma, la nata, la mantequilla, el queso, la leche pero entera. En los lípidos, los ácidos grasos monosaturados, o abreviados como MUFA, MUFA, son ácidos grasos que tienen dos carbonos de la cadena entre sí por un enlace doble. Estos tipos de ácidos grasos suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Por otro lado, los ácidos grasos poliinsaturados, o abreviados como PUFA, PUFA, son ácidos grasos con más de un enlace doble en la cadena. Este tipo de ácido graso suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Bien, ya que ya sabemos un poco más de esto, procederemos a hablar sobre los ácidos grasos esenciales, el ácido linoleico y el ácido alfa-linoleico. Los ácidos grasos esenciales, o abreviados como EFA, EFA, que deben estar presentes en la dieta porque no se pueden producir en el cuerpo. Los dos ácidos grasos esenciales son el ácido linoleico y el ácido alfa-linoleico. Los EFA son el fundamento de importantes compuestos biológicos conocidos como eicosanoides y por tanto son esenciales para el crecimiento y la salud. Los eicosanoides toman su nombre de la palabra griega eikosa, que significa 20, debido a que se sintetizan a partir de ácidos grasos como 20 átomos de carbono. Entre estos encontramos los prostaglandinas, las trombainas,
y los leucocitos, entre los más potentes reguladores de las funciones celulares que hay en la naturaleza. Los helicosanoides se producen en casi todas las células del cuerpo y ayudan a regular la movilidad del tracto gastrointestinal, la actividad secretora, la coagulación de sangre, la vasodilatación y vasoconstricción, la permeabilidad vascular y las inflamaciones. Ahora bien, vamos a hablar del ácido linoleico. Este ácido también se conoce como ácido graso omega 6 y se puede encontrar en las verduras, en las nueces, en los aceites como el vegetal o el aceite de cárcamo, maíz, soja y cacahuate. Si se comen muchas verduras o se toma margarina de aceite vegetal, se están cubriendo las necesidades dietéticas de estos ácidos grasos esenciales. El ácido linoleico se metaboliza en el cuerpo en forma de ácido araquidórico, precursor de muchas eicosanoides. Son abundantes los estudios que avalan los beneficios para la salud de los ácidos grasos omega 3 de muchos pescados. Los dos tipos de ácido graso omega 3 que se encuentran en pescados son pescados, mariscos y aceites procedentes de pescados, en el ácido eicosapentaenoico o EPA y el ácido docosahexaenoico DHA. Los pescados más grasosos, como el salmón o el atún, son más ricos en EPA y en DHA. Estimulan la producción de prostaglandinas y trombaxonos, que reducen las respuestas inflamatorias del organismo, la coagulación de la sangre y los triglicéridos en el plasma sanguíneo y con ello el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, hablando de los fosfolípidos, estos son muy abundantes en la yema del huevo, los cacahuates, la soya y los alimentos procesados que contienen emulsionantes. Los fosfolípidos se componen de una columna de glicerol con ácidos grasos unidos al primer y segundo átomo de carbono y un átomo fosfato unido al tercer carbono. Los grupos fosfatos son hidrosolubles y por tanto los fosfolípidos también lo son. Y una propiedad que hace que puedan transportar las grasas en el torrente sanguíneo. Ahora bien, en su lado opuesto los esteroles, tipo de lípido que se encuentra en los alimentos y en el organismo y que tiene estructura de anillo. El colesterol es uno de los esteroles más comunes de nuestra dieta. El colesterol endógeno procede de las grasas de los productos de origen animal que consumamos, como la mantequilla, la yema del huevo, la leche entera y las aves. Como habíamos mencionado anteriormente, ahora vamos a hablar del colesterol. No es necesario ingerir colesterol porque nuestro cuerpo lo sintetiza continuamente, principalmente en el hígado, la corteza suprarrenal, los tejidos reproductivos y el intestino. Ahora vamos a explicar un poco sobre las proteínas. Las proteínas son estructuras, son grandes moléculas muy complejas que se encuentran en las células de todos los seres vivos. A pesar de que las proteínas son conocidas principalmente por su función en la masa muscular, representan un papel importante en diversas estructuras y tejidos, como en los tejidos, huesos, sangre y hormonas. Como enzimas, las proteínas actúan en el metabolismo y como anticuerpos, las proteínas actúan para el sistema inmunitario para que tenga un sistema inmunitario en óptimas condiciones. Esto quiere decir que sin una cantidad apropiada de proteínas, el mismo cuerpo no puede mantener un equilibrio entre la cantidad correcta de ácido base y, y fluidos. Y ustedes andarán preguntando, ¿y por qué se componen las proteínas? ¿Qué son? ¿Cómo se componen eso? Ah, bueno, las proteínas están conformadas a base de combinaciones especiales de componentes llamados aminoácidos, las cuales son moléculas, que es un átomo de carbono unido a 4 grupos diferentes, que voy a dar a continuación. Estos 4 grupos son el grupo amino, el grupo ácido, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral. Esas son las 4. La palabra amina significa que contiene hidrógeno, un componente esencial para la parte amina de la molécula. Los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales. Los esenciales son aminoácidos que el cuerpo no produce sin que deba ser obtenido de los alimentos. Es decir, que si no comemos e ingerimos ciertos alimentos, no podremos obtener esos aminoácidos que requeremos. Un ejemplo son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, triptófano, entre otros.
Y los no esenciales significa que pueden ser fabricados en el cuerpo en cantidades suficientes y por lo tanto no han de ser consumidos regularmente en la dieta. Un ejemplo de esto es alamina, arginina, aspargina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutamato. Muy bien, ya que expliqué todo lo anterior, transaminación. La transaminación es el movimiento, el desplazamiento de un grupo amino a otro para la obtención de un nuevo aminoácido. Ahora, los aminoácidos condicionalmente esenciales son aminoácidos que generalmente no necesitamos en la dieta, no necesitamos consumirlo por medio de alimentos, porque el mismo cuerpo los produce, pero bajo circunstancias, ciertas circunstancias o factores, en nuestro organismo, la demanda de esos aminoácidos es mayor a la cantidad o demanda que produce nuestro cuerpo. Entonces, bajo esas circunstancias, sí podemos consumirlos por medio de la dieta. Por ejemplo, la fenilalanina, la arginina, la cisteína o la glutamina. ¿Cómo se fabrican los aminoácidos? Muy fácil. Cuando dos aminoácidos se unen al grupo amino de uno de ellos, se enlaza con el grupo ácido del otro, mediante un vínculo químico que comúnmente se conoce como el enlace peptídico. En este proceso se libera una molécula de agua como subproducto, y cuando se unen dos aminoácidos forman un dipéptido, y si se unen tres se llama tripéptido. El término oligopéptido se utiliza para identificar una cadena de 4 a 9 aminoácidos, y un polipéptido se refiere a la unión de 10 o más aminoácidos. La organización de las proteínas, ¿cómo se organiza? Los niveles de la reestructura de una proteína son en A, donde la estructura primaria de una proteína, el orden secuencial de los aminoácidos; B, donde la estructura secundaria es el pliegue de la cadena de aminoácidos; C, donde la estructura terciaria es un pliegue más avanzado que contiene a las proteínas en su forma tridimensional; y por último D, donde la estructura cuaternaria de una proteína se refiere a la situación en la que dos o más polipéptidos interactúan, se unen y forman una proteína más grande como la molécula de actinina. Algunas de las funciones del que tienen las proteínas, por ejemplo, las proteínas actúan como enzimas y hormonas. ¿Qué quiere decir? Que las enzimas pueden acelerar las reacciones químicas sin que ellas mismas experimenten algún cambio por dichas reacciones. Pueden unirse a sustancias o descomponer las mismas, y pueden transformarse en una sustancia en otra. Las proteínas ayudan a mantener el equilibrio de electrolitos y fluidos. ¿Esto qué quiere decir? Que son partículas cargadas eléctricamente que ayudan a mantener el equilibrio. Las proteínas atraen los fluidos y las proteínas que están en el torrente sanguíneo, en las células y en los espacios colindantes a las células trabajan en conjunto para mantener el equilibrio de fluidos y la presión sanguínea. Cuando el aporte proteico es deficiente, la concentración de proteínas en el torrente sanguíneo no es suficiente para atraer a los fluidos de los tejidos y dirigirlos a través de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces el fluido se almacena en los tejidos buscando un edema. Las proteínas ayudan a mantener el equilibrio ácido básico o ácido base comúnmente conocido, las proteínas son muy buenos amortiguadores, es decir, que nos ayudan a mantener un equilibrio ácido-base adecuado. Los ácidos contienen iones de hidrógeno que están cargados positivamente. Esas cadenas de proteínas tienen cargas negativas que atraen los iones de hidrógeno y neutralizan los efectos perjudiciales en el cuerpo. Otra característica es que las proteínas también son una fuente de energía. Para usar las proteínas como energía, el grupo nitrógeno o urino se extrae del aminoácido en un proceso llamado desaminación. El nitrógeno se convierte en amoníaco, el cual es transportado al hígado donde se convierte en urea. Entonces, la urea se transporta a los riñones y se extrae en la orina. Los fragmentos restantes contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, seguimos con vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos que contribuyen a la regulación de los procesos psicológicos del cuerpo. También son esenciales para la construcción y mantenimiento de un tejido óseo y muscular sano, ayudando a nuestro sistema inmune a luchar contra las enfermedades y para que tengamos una buena visión. Las vitaminas también contribuyen a la salud de la sangre,
Las vitaminas no contienen energía o kilocalorías, es un dato muy importante. Y por último, las vitaminas desempeñan un papel importante en la liberación y el aprovechamiento de la energía que se encuentra en los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Vitamina A. Se encuentra en el huevo, la leche, zanahoria, espinaca y el mango. Su función ayuda a obtener una buena visión y tener una visión sana y mantiene la piel sana. Recomendación: preparar ensalada y agregar unas gotitas de aceite de oliva para una mejor absorción. Vitamina D. Se puede encontrar en el aceite de pescado, la leche y los huevos. Función: absorción de nutrimentos inorgánicos y la salud en los huesos. Una recomendación es procurar tomar sol todos los días de las 10 de la tarde o después de las 4 p.m. Vitamina E. Se encuentra en los aceites vegetales y animales, zarzamoras, espárragos, espinacas, mayonesa y mantequilla. Su función es el desarrollo de los nervios y los músculos y es necesario para una función inmune saludable. Recomendación: antes de realizar actividad física, comer alimentos ricos en vitamina E. Y por último, la vitamina K. Se encuentra en las espinacas, brócoli, lechuga y el jitomate. Su función es encargada de la coagulación y el funcionamiento muscular y nervioso. Una recomendación es la flora intestinal. Eso ha sido todo por mi parte, por parte de la exposición. Espero que le haya servido. Muchas gracias por su atención. Como conclusión, en este primer bloque de nutrición hemos aprendido desde conceptos básicos que no conocíamos anteriormente hasta cómo calcular nuestra proteína, nuestras vitaminas, qué son, para qué funcionan, qué utilidad tienen en ciertos ámbitos específicos, tipo de vitaminas que ocupamos, tipo de vitaminas que no ocupamos, cómo nosotros la digerimos, la transportamos por todo el cuerpo, cómo la transformamos en energía para movernos. Ha sido muy interesante este primer bloque y pues a darle con lo que sigue.